bienvenidos a un nuevo tutorial sobre función cuadrática. Sería una clase número 3 de función cuadrática, en la cual vamos a estar trabajando el eje de simetría, la función cuadrática, la suma de raíces y, si llegamos, también quizás el producto de raíces. Vamos a ver qué es eso del eje de simetría, cómo se calcula algebraicamente, qué significa gráficamente. Para ello, acá tenemos ya tres ecuaciones con que hemos trabajado en el video anterior, que las voy a aprovechar. Una de las ecuaciones que tomamos como ejemplo es x al cuadrado menos 10x más 2, que tiene por raíces, que las calculamos con la fórmula resolvente de Bhaskara, esta que está acá, que nos da una para el signo más y otra para el signo menos, que son las raíces 6 y 4. Esto nos está diciendo que la función adopta acá en f de x un 0, es decir, que la función va a valer 0 cuando x valga 6 y cuando x valga 4. Acá tenemos el caso de ese gráfico, cuando x vale 4 ahí vale 0 y cuando x vale 6 ahí vale 0. Y por ejemplo tenemos esta otra que adopta solamente un solo 0, que es el 5, que se considera una raíz múltiple o un 0 doble, que estaría ahí en un único punto en 5. Y por último tenemos esta gráfica, cuya función cuadrática es esta que está acá, que nos dio que tenía raíces imaginarias que no corta nunca el eje de las abscisas, que está como flotando. Bien, esas tres funciones lo que podemos ir anticipando que nos va a interesar, voy a acercar una de ellas, nos va a interesar determinar, voy a hacerlo con otro color, ahí está. Esa línea, a ver si saco la regla, sacamos la reglita, la pongamos por ahí más o menos, habilitemos el lápiz y movamos un poco, a ver. Uy, esas dos rayitas están de más, por ahí. Más, se me movió mucho. Por ahí más o menos vamos a hacer la línea. Estoy intentando buscar esto, que es el eje a partir del cual yo puedo como cortar al medio la función, que lo vamos a llamar eje de simetría. Me quedan dos ramitas iguales. No lo vamos a definir al eje de simetría, simplemente vamos a decir que es una línea recta, ¿sí?, que determina dos ramas iguales de la parábola, ¿sí?, dos ramas simétricas de la parábola, como si se copiara. Ahí estaría el otro eje de simetría, y bueno, la otra la dejamos sin marcárselo, pero nos está interesando conocer eso de ahí. Eso de ahí es una línea recta y va a tener una ecuación que va a ser x igual a qué. Por ejemplo, acá esta línea sería x10, esta línea sería x12, esta línea de acá va a ser x5, entonces por ejemplo acá pondría x igual a 5. Acá lo hemos podido ver, determinar gráficamente, pero no siempre va a suceder eso. Además no siempre tenemos la necesidad de hacer la gráfica. Además podría ser, qué sé yo, 5,1, 5,01 y no me percataría de eso en el gráfico. Es decir, necesitamos un recurso algebraico más preciso y que no siempre dependamos del gráfico. ¿Ven? Acá también tendría el mismo eje de simetría, también x igual a 5. El mismísimo eje de simetría. Bueno, en este caso las funciones están teniendo el mismo eje de simetría, pareciera, pero podría ser que no. Vamos a ver esta otra de acá. Esta está más difícil, ¿ven? Este eje de simetría va a ser un poco más difícil, y de hecho sabemos que está por acá en una parte negativa, no muy bien a dónde, pareciera ser que fuera más o menos en el menos 1. Bueno, ya lo vamos a calcular analíticamente para asegurarnos de que sea más o menos en el menos 1. Estoy dando cierta inclinación como el que tiene la curva ahí, más o menos por ahí. Por ahí quedaría. Dije que no le iba a marcar, pero lo voy a terminar marcando. El eje de simetría. Más o menos por ahí. Guardemos las reglas y vamos a intentar calcularlo analíticamente. Para ello vamos a pensar en las siguientes ideas que les voy a proponer antes de empezar a calcularlo. ¿En qué idea nos vamos a concentrar? Primero voy a borrar todo esto que está acá además, que me está molestando, por cierto. Chao, chao, chao. ¿En qué idea vamos a pensar? Voy a hacer la recta numérica. Ahí dibujé una recta numérica. Voy a poner en cualquier lado acá. Voy a acercar un poco la imagen para que los cuadraditos estén más grandes. Voy a poner por cualquier lado acá un 0. Uy. De vuelta tengo que habilitar el lápiz.
un 0 por acá en cualquier parte de estas. Y después voy a poner una escala, por ejemplo, acá que sea un 1. ¿Sí? Y acá puedo poner un 2. Y acá puedo poner, por ejemplo, un 3. Vamos a hacer un ejemplo muy fácil. ¿Cuál es el medio entre 1 y 3? Es muy fácil, en este caso sabemos que el medio es 2, lo estamos viendo gráficamente. ¿Cómo procederíamos para calcularlo? Bastante simple. Tomo los dos números, el 1, tomo el 3, los sumo y los divido en 2. Y eso me da 3 más 1, 4 y 2, 2, y me dice que en 2 es el medio de los dos números. Por ejemplo, si tuviera un número acá, menos 10, por decirlo, y menos 2, acá, y yo sé que el medio entre menos 10 y menos 2 va a ser, fíjense, de acá me vuelvo acá menos 9, acá menos 3, y así después uno más, menos 4, uno más de acá, menos 8, y así que voy a llegar en un momento menos 5, en otro momento menos 6, y los dos, si hago un paso más, van a terminar en menos 7, es decir, el menos 7, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, esperen que borro porque hice una máquina. Quedó muy improlijo. Menos 2 habíamos dicho acá. Y bueno, después si hago uno más para allá voy a estar en menos 3. Y si hago uno más para acá voy a estar en menos 9. Si hago 2 más, hagamos 2 más, voy a estar en menos 7. Pero si hago menos 2 más acá, voy a estar en menos 4, menos 5. Fíjense que ahora solamente puedo avanzar uno más acá que termine en el menos 6 y uno más acá que termine en el menos 6. Así estaría 1 de distancia más otro 2 más 3. Estaría hacia 4 para allá, me voy al 6, y 4 para allá, me voy al menos 6. En ambos casos, bueno, llego al menos 6 como que está al medio. Fíjense que si yo sumo menos 10, como hice antes, más el otro número que es el menos 2, los divido en 2, ¿qué me queda? Menos 2 dividido 2, menos 6, el medio. Básicamente, para obtener el medio entre dos números en la recta real, lo que tengo que hacer es sumar los dos números y dividirlos en 2. Bien, si ese razonamiento hasta ahí se entiende, borremos esto, basta con que se entienda ese razonamiento. No me hace falta borrar todo, solamente lo que me está molestando acá. Y si la RAM me lo permite, ahí estaríamos. Acá tenemos otra manchita y otra, y ahí otra, y acá otra. Y por último, todos esos circulitos que he hecho, a ver si los puedo envolver todos o a la gran mayoría. Bueno, ahí puedo cortar esos, ahí puedo cortar esos, ahí puedo cortar eso, y ahí puedo, si me deja, voy a tener que bajar un poquito. Bueno, déjalo, esto no me molestes. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Si entonces sumo los dos números, los divido en 2. Si vuelvo acá a los gráficos que tenía, mírenlo los gráficos, acá. Yo me fijo que acá, entre ese punto y ese punto, justo al medio de esos dos puntos, va a pasar el eje de simetría. Lo mismo pasa acá. En realidad acá sería un solo punto, que es el 5. Y lo mismo pasaría, bueno, en cualquier gráfica que corte, en realidad ni estas dos no cortan, pero en cualquier gráfica que corte yo puedo tomar los dos puntos de corte, S y S, sumarlos, dividirlos en 2 y encontrar el medio. Con esa idea es que voy a encontrar ese medio, es decir, en este caso yo sumaría el 4 más el 6 me da 10, dividido 2, 5, entonces x igual a 5 acá, va el eje de simetría. Podemos obtener una fórmula general y no ya así algo como una comprobación gráfica, que es lo que estamos haciendo, sino una comprobación algebraica más formal de cómo obtener el eje de simetría. ¿Qué vamos a hacer? Estos dos valores que yo tengo acá, S, vamos a buscar el lápiz que me ande. Ahora sí, S y S fueron obtenidos de esa ecuación. Eso es lo que hay que tener presente para entender este tema. Fueron obtenidos de esa ecuación. Uno con el signo más y otro con el signo menos. Es decir, obtuve uno de esos valores para el signo más y otro para el signo menos. Así que esos dos valores yo los tengo. Uno con ese signo más en esta ecuación y otro con el signo menos. Yo podría sumar esta ecuación una vez con el signo más,
le sumo la otra ecuación con el signo menos y sería equivalente a sumar esos números. Es decir, esos números que yo tengo ahí, que ya había calculado, en este caso, sí, voy a bajar. Yo los había calculado que x1 para esa ecuación, una de las raíces, era igual a 4 y había obtenido que x2 era igual a 6. Y si quiero conocer el medio, pero x1, ¿cómo hice para obtenerlo? Para obtener x1, lo que hice yo fue menos b, más menos, raíz cuadrada, no, más menos no. Hice más, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a, y para obtener la otra hice lo mismo pero con el signo menos, es decir, menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, y de ahí me vino cada uno de esos resultados. Entonces, sumar el 4 y el 6 es equivalente a sumar esos dos resultados así. Acá lo voy a hacer un poquito más prolijo y de ahora en más voy a afinar un poco el lápiz. Menos b raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Si sumo los dos y los divido en 2, lo que tendría que obtener es el medio entre esos dos valores, que va a ser lo mismo lo que voy a utilizar para decir cuál es el eje de simetría. Entonces, hacemos esa suma, fíjense cómo va a quedar esa suma. No es que esto lo tenemos que plantear algebraicamente cada vez, sino que lo que vamos a hacer ahora es obtener una fórmula y después ya utilizamos el resultado de la fórmula. Entonces sería la justificación del resultado de la fórmula. Voy a sumar estas dos cosas. Primero que voy a fijar para sumarla que tienen el mismo denominador, son dos fracciones con el mismo denominador. Entonces el resultado va a ser otra fracción, ¿sí? Con el mismo denominador, que va a ser 2 por a, en donde sumo solamente los numeradores, que son estos. Bien, sumo los numeradores, entonces me queda menos b, más esto, menos b, menos esto. En definitiva me va a quedar, lo voy a escribir todo, menos b, más la raíz del discriminante, que no lo escribo nomás por una cuestión de ahorrar tiempo, y después menos este b de acá, menos b, menos la raíz cuadrada del discriminante. Este es positivo y este es negativo, los cancelo, se cancelan. Bueno, todo esto dividido ese 2, no. Y me queda solamente menos 2b sobre ese 2a que está ahí. Y en vez de escribir la línea de dividido 2, lo voy a escribir así, dividido 2, porque es mucho más fácil si no tengo muchas líneas de división. Pero dividir por 2 va a ser lo mismo que multiplicar. Opa, hizo dos rayas, va a ser lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces voy a escribirlo ahora igual a menos 2b sobre 2a por un medio, que es lo mismo que dividir en 2. Ahora este 2 se simplifica con ese y me queda menos b sobre a por 2, o lo que es lo mismo, 2 por a. Este resultado es el que voy a utilizar para decir x vértice o ecuación del eje de simetría. Ya vamos a ver qué significa x vértice, ¿no? O ecuación del eje de simetría verifica que x es igual a menos b sobre 2 por a. Y es mucho más rápido así saber cuál es el eje de simetría haciendo esa cuenta. Ya vamos a ver que lo mismo es equivalente a calcular el x vértice. Así estas dos cosas son equivalentes. El x vértice va a ser x vértice igual a un número y el eje de simetría va a ser x igual a ese número. Siempre x igual a ese número. Fíjense en este caso, por ejemplo, el ejemplo que teníamos recién, vamos a la función, para entender cómo lo usaríamos. La función que teníamos era x al cuadrado menos 10x más 24. Esa era la ecuación que teníamos, esta. Si no me equivoco era 10x o menos, me fijo por la duda, a lo mejor estoy hablando más acá. Ahí está la ecuación, acá la tenemos. Está bien, x cuadrado menos 10x más 24. Nos vamos para abajo. Habíamos obtenido de esa ecuación dos raíces, pero al margen de la que obtuvimos dos raíces, veamos algo. A vale 1.
y b vale menos 10. La ecuación del vértice de simetría que lo tengo acá es menos b sobre 2 por a, es decir, yo ahora voy a hacer el eje de simetría va a ser igual a menos b sobre 2 por a. Menos b es menos 10, me queda menos 10 sobre 2 por a, que es 1. Y todo me queda 10 sobre 2, que va a ser igual a 5. Entonces, en definitiva, el eje de simetría es x igual a 5. Ya lo sabíamos en este caso. No nos podríamos haber dado cuenta si era 5,1 quizás o cosas así. Bueno, da la casualidad que es justo 5. Pero tenemos una forma entonces de calcular el eje de simetría sin necesidad de calcular el gráfico. Se hace directamente menos b sobre 2 por a, una vez que yo identifico cuánto vale b y cuánto vale a. Y eso lo hace muy dinámico. Vamos a ilustrarlo primero gráficamente. Miren, acá tenemos una función cuadrática, que es justo la que estábamos hablando recién. La misma función cuadrática, fíjense, a vale 1, b vale menos 10 y c vale 25. Y fíjense, acá está marcado el eje de simetría, que sería esa línea. Si siempre conviene marcarla con una línea de puntos para tenerla de referencia, es muy útil. Y acá también se ve eso que decía acá. Fíjense, acá la parábola tiene el vértice siempre sobre el eje de simetría. Va a estar el vértice de la parábola, que va a ser el punto más alto o más bajo de la parábola. En este caso sería el punto más bajo. Si la parábola fuese al revés, así, descendente, una curva así, bueno, podemos hacer acá uno para que vean. Si fuera descendente, en realidad coincidiría el punto con el punto más alto, ¿no? Una descendente, pero le hagamos un C más bajito, así lo podemos ver, pobrecita. Y le hagamos un B más bonito para poder verla. Bueno, ahí tenemos, fíjense. Le hagamos un 8. Está. Miren, el eje de simetría está acá en este caso en 1, ¿ven? Y este sería el punto más alto, y ahí estaría el X vértice también en el 1. Este, que es el vértice de la parábola, tiene dos coordenadas. Tiene una en X, que es 1, y una en Y, que parece ser 11,5, por ejemplo. Ese vértice que tiene dos coordenadas, la primera coordenada que es en X, que se llama coordenada X del vértice o X vértice, es 1, que coincide con la ecuación del eje de simetría. ¿Cómo haríamos la cuenta? Menos b sería menos 8, sobre 2 por a, que es menos 4, sería sobre menos 8. Menos 8 sobre menos 8 me da 1, perfecto. El eje de simetría acá en el gráfico lo veo que me da 1. Fíjense que si b valiera 10 y a valiera, por ejemplo, vamos a poner un número fácil, 1, a c lo vamos a bajar o a subir. Vamos a bajar. Y vamos a hacer que b no sea tan grande, le vamos a dar un valor 6, ahí está. Si b vale 6, hacemos menos b, es menos 6. Sobre 2 por a, sobre 2. Me tendría que dar en menos 3, porque es menos 6 sobre 2, menos 3, el eje de simetría, acá lo tenemos. Entonces se calcula muy rápido con esa ecuación el eje de simetría de las parábolas y podemos ir anticipando bastantes cosas. Vamos a ver, ahora de dejarles algunas actividades para que puedan practicar el cálculo de ese eje de simetría. Pero antes de eso, antes de dejarles las actividades, vamos a hacer algunas aclaraciones más sobre la suma de las raíces. Borremos todo este desastre. Fíjense que nosotros lo que acabamos de obtener en realidad hicimos eso, hicimos x1, una de las raíces que encontré, más x2, y lo dividimos en 2. x1 fue con la fórmula resolvente para el signo más, es decir, x1 era menos b más... Bueno, la cuestión que esta suma en definitiva me daba lo mismo que menos b sobre 2 por a, ¿sí? Me daba eso. Pero esto sería la semisuma, es decir, sumo los dos valores, las dos raíces y las divido en 2. Si no las dividiera en 2, ¿en qué va a cambiar en esta fórmula? Que me va a quedar menos b sobre a, nada más. Y a este número, menos b sobre a, se le llama suma de raíces. Obviamente, si esto es la semisuma, acá,
sacamos el dividido de 2 y tenemos la suma de raíces. Así que inmediatamente tenemos también la fórmula de la suma de raíces. Ya sabemos que la suma de raíces es lo mismo que menos b sobre a. Fíjense que en la ecuación que teníamos nosotros, las raíces que habíamos encontrado eran 6 y 4. Si yo la sumo me va a dar 10. Acá me está diciendo que esa suma, aún yo sin conocer las raíces, puedo obtenerla haciendo esta cuenta. Menos b sobre a. Ya vamos a ver después para qué sirve. Pero la función nuestra era menos x, era x cuadrado, no menos x, menos 10x, más 24. Bien, ¿cuánto sería menos b? Menos 10 sería 10 positivo. ¿Cuánto sería a? 1. 10 sobre 1, 1, 10. Justamente lo que ya sé que me da la suma de las raíces, pero podría no haber conocido las raíces y aún sí, sin conocerlas, poder calcular la suma de las raíces gracias a esa fórmula. Entonces, ¿qué hemos aprendido en nuestra clase? Borremos un poco el lienzo. Borro el lienzo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el eje de simetría para una función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c se puede calcular haciendo x igual a menos b sobre 2 por a. Y la suma de raíces o ceros se puede calcular haciendo directamente b sobre a. Y esas son dos de las cosas que hemos aprendido. También hemos aprendido que esto, en definitiva, no es más que una línea recta así, que corta la parábola en dos ramas simétricas. Y que esa línea recta va a tener justamente, como ya le dijimos, una ecuación que es esa, x igual a menos b sobre 2 por a. Hasta el próximo tutorial, espero que... les voy a dejar algunas actividades primero para que practiquen justamente el cálculo del eje de simetría. Bueno, acá están los ejercicios que les propongo. Les propongo que a este ejercicio que está acá, completemos esta consigna que dice determinar si tiene las siguientes ecuaciones cuadráticas que tienen dos raíces reales distintas, iguales o imaginarias. Y además se le agreguemos la consigna, en estos mismos casos, sin necesidad de hacer el gráfico, calcular el eje de simetría de todas estas ecuaciones que están acá si fueran funciones cuadráticas. Como ya lo tenemos igual a 0, digamos, hagamos de cuenta que la función cuadrática acá en donde esto está tachado, es decir, esto en vez de igual a 0, sería igual a f de x. Tenemos que calcular si van a tener raíces, si esas raíces van a ser reales, distintas, iguales o imaginarias, y además fijarnos cuál sería el eje de simetría. Yo voy a tomar una de ejemplo para hacerlo, para que quede para todos, y después para que se entienda bien la consigna. Voy a tomar esta que dice x cuadrado más 2x menos 1. Y la pizarra, acá la tenemos, x cuadrado más 2x menos 1. Voy a borrar la pizarra. Entonces vamos a ver, la consigna sería x cuadrado más 2x menos 1. Tomarla como si fuera una función f de x y averiguar si. ¿Cómo van a ser sus raíces? No calcularlas, sino cómo serán sus raíces. Y calcular el eje de simetría. Después, si quieren, además pueden graficarla, calcular las raíces para convencerse si trabajaron bien. Vamos primero con lo último que vimos, que es esto, cómo calculo el eje de simetría. Bueno, bastante fácil. Pongo menos b, acá b, lo primero que tengo que hacer es identificar b. B es igual a 2, es ese que está ahí. A es igual a 1, porque no está escrito, es 1 por. Y c es igual a menos 1. No me haría falta c. Por el momento, para esta segunda parte. Bueno. Para calcular el eje de simetría tendría que poner x igual a menos b, es decir, menos 2, sobre 2 por a, es decir, sobre 2 por 1. ¿Cuál es la fórmula? Acá se la escribo por las dudas. Es igual a menos b sobre 2 por a. ¿Y eso qué me va a dar? 2 por 1, acá es un por, ¿no? Y esto me da menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Es decir, que el x vértice de esta función cuadrática que está acá sería el x vértice, perdón, el eje de simetría, el eje sería x igual a menos 1.
¿Cómo van a ser sus raíces? Veamos, para saber cómo van a ser sus raíces tengo que ver el signo del discriminante. El discriminante es lo que va abajo de la raíz cuadrada en la fórmula resolvente. Fórmula resolvente era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y el discriminante lo que está abajo de la raíz, es decir, el discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces el discriminante lo voy a calcular, voy a hacer b cuadrado, que es 2 al cuadrado, acá está b, sí, acuérdense, menos 4 por a por c, es decir, 4 por a que es 1, por c que es menos 1. En este caso me queda 4, menos por menos más, entonces me queda más 4, me queda 8. El discriminante, ¿cómo me queda? 8. 8 es mayor que 0. Si el discriminante era positivo, por lo tanto tiene 2 raíces reales distintas. Podría haber sido que acá me dé igual a 0, entonces eran 2 raíces reales iguales o coincidentes, y si hubiese sido menor que 0, no tiene raíces reales, sino que tiene raíces complejas conjugadas. Son las tres situaciones. Comprobémoslo, a ver si hemos hecho bien las cosas, ya que tenemos la ventaja acá, nos da que el eje de simetría es x menos 1 y que va a tener 2 raíces reales distintas. También podemos anticipar algo, fíjense, acá como es 1 positivo, las ramas van a ser hacia arriba, se llaman ramas ascendentes, así, el parábola va a tener esa forma. Además estamos viendo que A y que B tienen el mismo signo, que significaría con lo que ya hemos visto hasta acá, que la parábola va a estar un poco desplazada hacia la izquierda. Y además estamos viendo que C es menos 1, es decir que va a cortar en el menos 1 acá abajo. Ahí va a cortar, va a estar desplazado un poco hacia la izquierda y va a tener 2 raíces reales que van a cortar ahí el eje. Es todo lo que se va a ir para arriba. Más o menos ya sé que va a tener esa forma, después tendré que ver la precisión de dónde. Miren, acuérdense la ecuación, 1A, 2B y menos 1C. Vámonos a un graficador, a ver si estamos haciendo bien el razonamiento. Dijimos A2, paremos en A, ahí está. C habíamos dicho menos 1, y ya me olvidé B, pero no importa. B creo que era menos 2, si no, bueno, después volvemos y nos fijamos. No, B era positivo, era 2 positivo, perdón, ahí está. Fíjense, el eje A, es que A era 1 y acá le puse A2, A era 1, A1, ahí está. Fíjense dónde nos queda el eje de simetría, justamente en menos 1. C era menos 1, acá también está mal, más atrás, ahí estaría. El eje de simetría sigue estando en menos 1. La ordenada, la origen, fíjense, está en menos 1 y tiene 2 cortes con los ejes, que van a ser 2 números reales, que son ese y ese que está ahí. Bueno, este sería, si eso pareciera un poco menos de un medio y este pareciera más o menos menos 2,5 y este pareciera más 0,5 o algo así. Parece aproximadamente, no se ve bien. Tendríamos que determinarlo algebraicamente con precisión. No sé si ponemos el puntero, podría, bueno. Que es coherente, fíjense, con lo que nosotros ya habíamos anticipado, la forma. Acá la habíamos anticipado, ¿ven? Un poquito desplazada a la izquierda y va a cortar acá abajo en C-1 y va a tener estos 2 cortes acá. Acuérdense que la relación entre A y B era que si A y B tenían el mismo signo, se desplazaba un poco a la izquierda, y si A y B tenían distintos signos, se desplazaba un poco hacia la derecha. Bueno, hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido para interpretar lo que es el eje de simetría de la función cuadrática y cómo se puede calcular algebraicamente con esta forma y bueno, el significado que tiene acá en el gráfico, ¿no? Hasta un próximo tutorial. Y encárguense por favor de hacer esa actividad que les dejé, que por las dudas se las muestro una vez más. Ahí están, estas, que le tenemos que agregar la consigna de además a cada uno de estos casos calcularle el eje de simetría. En tutoriales muy posteriores lo que estaremos haciendo es corregirlos, pero la idea es que tienen que practicarlo, a ver si se encuentran con alguna dificultad. Así a la hora que lleguen las correcciones y las resoluciones, las mismas cobran sentido para ustedes y aprenden mucho.